Estela. Perfecto. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Hemos llegado ya a nuestro último día de nuestra escuela de otoño del Departamento de Matemáticas del Simvestab año 2022, donde hemos estado dando muchas charlas de las investigaciones que se hacen en el departamento, pero también de exalumnos que estuvieron aquí en nuestros posgrados. Entonces, el día de hoy, pues para cerrar con broche de oro, claro que sí, tenemos al profesor Ernesto Lupercio. El profesor Lupercio, pues es profesor del Departamento de Matemáticas, experto a nivel nacional, a nivel mundial en temas de topología, geometría, topología algebraica. Y el día de hoy nos va a presentar esta charla que él ha trabajado junto con expertos a nivel internacional y han publicado pues esto en tal vez en la mejor revista científica, y pues es un tema bastante interesante que ha causado mucho interés en la comunidad científica. Entonces, pues agradecemos mucho al profesor Lupercio su participación y adelante, Ernesto, cuando gustes comenzar. Muchas gracias, qué amable introducción, Carlos, presentación, Carlos. Y bueno, me siento muy honrado de estar hablando aquí con ustedes en esta escuela de otoño. Hoy voy a exponer un proyecto de investigación que gran parte es en colaboración con estudiantes de doctorado en este momento del Departamento de Matemáticas. Del Simvestab, que están obteniendo su doctorado. Muy bien, entonces voy a ver si puedo hacer. Entonces el tema es la organización espontánea, la autoorganización, self-organized criticality, se llama en inglés, la criticalidad de los modelos artificiales de la vida. La biología estudia la vida, y la vida es abrumadoramente compleja, inimaginablemente compleja. Los matemáticos intentamos con modelos simplificados, igual que en la física y en otros ramas de la ciencia, entender fenómenos que ocurren en la vida, ¿verdad? A distintos niveles, pues, desde el celular hasta el ecosistema. Y este es uno de los trabajos que hemos estado haciendo, pensando sobre cómo las matemáticas informan en el planeta Tierra. El padre de este tema se llama John von Neumann. Nació en 28 de diciembre de 1903 y murió el 8 de febrero de 1957 con cáncer provocado por su participación en el proyecto Manhattan y en la creación de la bomba H, y la bomba atómica, la bomba A y la bomba H. Y de hecho este trabajo, este libro que él publicó, se publicó póstumamente después de su muerte. Él estaba activamente trabajando, muy emocionando en este tema, que consideraba una de sus creaciones más originales, cuando murió, a los 54 años de edad. Él es uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, y ciertamente del siglo XX. Y bueno, está un poco cargada esta diapositiva. Pero bueno, von Neumann hizo contribuciones en muchísimos campos. Uno que no es tan lejano del que estamos hablando hoy es los fundamentos de el apuntadorcito, ¿verdad? La teoría de la medida, el análisis funcional, la teoría ergódica, la teoría de representación, las álgebras de operadores, la geometría y el análisis numérico. Esto es en matemáticas, fundamentales en la mecánica cuántica, la hidrodinámica, la mecánica estadística cuántica. Él hizo contribuciones fundamentales en la teoría de juegos y la teoría general del equilibrio. En teoría de las computadoras,
La arquitectura de todas las computadoras que usamos en el día, el 100% de las computadoras, salvo las computadoras cuánticas, quizá se llama la arquitectura de von Neumann porque él inventó la arquitectura de todas las computadoras que usamos hoy en día. Es el padre de la programación lineal, de la meteorología numérica, de la computación científica, de las máquinas que se copian a sí mismas y de la computación estocástica. Y las máquinas que se copian a sí mismas es su contribución a lo que se llama la vida artificial. Él pensó profundamente sobre este tema. Y tiene contribuciones absolutamente fundamentales en estadística. Fue el pionero de la aplicación de la teoría de operadores a la mecánica cuántica y del desarrollo del análisis funcional. Y fue una figura clave en el desarrollo de la teoría de juegos y los conceptos de autómata celular de Stanislav Lem y John von Neumann crearon el concepto de autómata celular para tener el constructor universal y la computadora digital. Es interesante que John von Neumann publicó 150 artículos en su vida, 60 en matemáticas puras, 60 en matemáticas aplicadas, 20 en física y los otros en diversos temas. Siguen saliendo artículos de von Neumann porque muchos de sus artículos estaban clasificados como top secret y solo después de muchos años se conocieron. Y su último trabajo, un manuscrito no terminado, ¿verdad? Inconcluso, que estaba escribiendo en el hospital desesperadamente porque creía que era una de sus obras más originales, teniendo en cuenta esto. Se publicó en su forma de libro incompleto, posteriormente con el título de The Computer and the Brain, la computadora y el cerebro. Su análisis de la estructura de la autorreplicación precede el descubrimiento de la estructura del DNA y la predice en muchos sentidos. Sus meditaciones puramente intelectuales sobre la estructura de la vida lo llevaron a predecir mucho la estructura del ADN antes de su descubrimiento. Entonces, bueno, este es el tema de la vida artificial, ¿verdad? Gran parte de esto que acabo de decir, no todo, aparece en este artículo muy recomendable de Pierre Marchal, que se llama John von Neumann, el padre fundador de la vida artificial, ¿verdad? Y aquí se aclara que no solo él hizo contribuciones pioneras a los sistemas de cómputo secuencial, sino que también fue uno de los inventores de la computación en paralelo, lo cual lo llevó a su trabajo en autómatas celulares. Tomó prestada de la biología el concepto de información genómica, antes del descubrimiento de la doble hélice del ADN, y lo llevó al concepto de la autómata que se copia a sí mismo. Realmente todo ser vivo en algún sentido, y si quieren piensen en organismos unicelulares, pero pueden pensar también en elefantes, son máquinas que se copian a sí mismas. ¿Verdad? Es muy interesante, aquí quizá debería aclarar yo, que es muy interesante, muy interesante, que momentos más geniales de la creatividad científica de von Neumann fue cuando inventó el concepto de programa que se guardaba en la memoria del ordenador. Antes de von Neumann, los programas vivían fuera del ordenador. Fue von Neumann el que se le ocurrió y esto pensando mucho en el teorema de Gödel, de codificar proporciones matemáticas por medio de números, dijo, bueno, yo puedo codificar las instrucciones también en la memoria del ordenador. Esta autorreferencialidad inspirada por Gödel fue un golpe de imaginación absolutamente monumental y transformó toda la arquitectura de las computadoras que conocemos hoy en día. Entonces, esto ya hubiera asegurado su papel, su lugar en el panteón de la historia, ¿verdad? Pero
pues esto hacía que fuera muy, muy difícil programar computadoras, ¿verdad? Y hoy esto pues lo juega la de los procesadores y y bueno, pues esta es una de sus grandes ideas en general. Eh, otra idea brillante de von Neumann fue que él fue el que introdujo el uso de los números binarios a la computación numérica. Antes de eso, los números se guardaban en notación decimal en las computadoras y esto hacía que fuera muy ineficiente en los procesos. Pero desde luego, von Neumann conocía la idea de Leibniz de usar para crear el computador universal el sistema binario y tenía todo el sentido del mundo para von Neumann de cualquier manera. Y fue el hombre que introdujo la utilización de los números binarios en los computadores electrónicos. Y desde luego también hizo pues la invención, ¿verdad? El invento de los autómatas celulares con Stanislav Ulam. Lo que estaba tratando de hacer John von Neumann era un modelo teórico para la vida que tuviera comportamiento como orgánico, algún sistema matemático que se comportara como la biología. Stanislav Unam sugirió que la noción de máquina se podría volver rigurosa si se describiera Sí, perdón, Ernesto, si se descubriera qué. si se describiera en un espacio de celdas o células. Ah, ok. Pueden ser cuadritos que contienen un número. Pueden pensar en grandes matrices de números. Von Neumann adoptó el formalismo de los autómatas celulares por sus regularidades cristalinas. Desarrolló la teoría de autómatas celulares, que él describe con la frase un tema interdisciplinario que cae en el área intermedia entre la lógica, la teoría de comunicación y la fisiología. Y para eso él estudió química porque su papá más o menos lo obligó cuando era joven, y estuvo inspirado por todas estas cosas para esta creación tan profunda de los autómatas celulares. Y pues procedió, desde luego, hablando de los conceptos de universalidad, que ahora voy a tratar de explicar. La pregunta es, ¿qué clase de autómatas son universales? Pueden realizar todas las operaciones que se conocen por medios finitistas. Él conocía el artículo famoso del problema del alto, ¿no? Del problema de decisión, como se llama en inglés, del halting problem, también lo llaman en Inglaterra, ¿no? De Turing, es un artículo clásico, hermoso, y conocía la definición de Turing de máquina que ahora llamamos máquina de Turing, máquina calculadora, como le llaman a Turing, ahora llamamos máquina de Turing, y la describió en términos de estos famosos autómatas celulares, un paso altamente no trivial. Construyó el autómata constructor. ¿Qué clase de autómatas pueden ser construidos de los materiales que se encuentran en este universo de automatización? Y explicó cómo la máquina de Turing se podía adaptar para resolver este problema. Y para resolver el problema de la máquina constructora universal, ¿hay alguna máquina capaz de construir cualquier otra máquina? Y esto pues, se llama el constructor universal. Y el mayor problema era la paradoja de la complejidad, que él ataca de frente y resuelve. Un autómata capaz de producir otro autómata debería ser al menos tan complejo como el otro, al parecer. Pero él resuelve este problema
con esta idea de separar la arquitectura en las instrucciones, etc. Y bueno, la pregunta culminante de su obra científica es el autómata que se copia a sí mismo. ¿Es posible construir un autómata que se copia a sí mismo? Esto ocurre por ahí de 1953. Claude Shannon, en 58, el padre de la teoría de información moderna, tiene este hermoso artículo que se llama Las contribuciones de von Neumann a la teoría de los autómatas. Y dice, la teoría de los autómatas es un área relativamente reciente y de ninguna manera bien definida. Se encuentra entre la lógica simbólica, las máquinas de Turing, y llega incluso a teorías de ingeniería. Para ellos era muy inusual pensar en teoría de computación en términos de trabajo no numérico. Y colinda con la biología y la neurofisiología. La teoría de las redes neuronales, que ya se conocían en 1958, pero que el poder de cómputo solo hizo explotar su importancia verdaderamente en el siglo XXI y en realidad en los últimos 15 años. Esto todo está inspirado por las cuestiones de autorreferencialidad introducidas por Kurt Gödel y la duplicación, los problemas de duplicación. Von Neumann ocupó una parte considerable de los últimos años de su vida trabajando en esta área. El genio por excelencia utilizó su último fuego creativo en generar esta área monumental del conocimiento, que es la teoría de autómatas celulares y de máquinas que se copian a sí mismas y de la vida artificial. Se llama vida artificial en tanto son modelos formales de la vida y no tratan de veras explicar una célula en sus detalles particulares, sino tratan de explicar la estructura ontológica de la existencia de la vida. De cualquier manera, es una teoría abstracta que trata de explicar qué es la vida en términos matemáticos abstractos. Y su trabajo es una síntesis. Es mucho más difícil hacer trabajos matemáticos de síntesis que de análisis. El análisis es ordinario, lo hacemos todos los días en matemáticas, pero los grandes trabajos de síntesis, en donde se unifican diversas áreas del conocimiento, pues son trabajos monumentales. Y pues todo este trabajo es una continuación natural de los fundamentos de la matemática. Los fundamentos de la biología son una continuación perfectamente natural de los fundamentos de la matemática. ¿Verdad? Y bueno, pues Claude Shannon entiende la monumentalidad de este trabajo de von Neumann. Entonces, dice John von Neumann, el hombre mismo, dice, cualquiera que ve organismos vivos sabe perfectamente que pueden producir otros organismos similares a ellos. Esta es su función normal. No existirían si no hicieran esto. Y es razonable que este es el motivo por el que abundan en el mundo. En otras palabras, los organismos vivos son agregaciones muy complicadas de partes elementales y cualquier teoría razonable de probabilidad y termodinámica las hace altamente improbables. Esto es fascinante. La teoría de la vida artificial parece violar tanto el razonamiento probabilista usual de la teoría de la medida como el razonamiento usual de la teoría de la termodinámica, variables termodinámicas en paredes de contacto y toda esta historia. Parece violar las leyes de la física. Que ocurran en el mundo es un milagro de magnitud primordial. Esto dice John von Neumann. Wow, está súper Muy bien. interesante, ¿no? Y aquí está una de las creaciones monumentales de John von Neumann, el constructor universal que se copia a sí mismo. Es asombroso, absolutamente asombroso, porque lo hizo sin computadoras, lo hizo a mano. Es difícil expresar el asombro que causa ver esto. Noten que predice tiene al constructor universal y el constructor y puede construir cualquier otra máquina, ¿verdad? Estas son cintas inspiradas por Turing
de instrucciones genéticas y preceden al descubrimiento del ADN y predicen su existencia. John von Neumann quiere crear la vida y no le queda más que seguir el mismo camino que Dios, producir estas líneas de instrucciones separadas y un constructor universal, que podría ser el núcleo de la célula. Es un trabajo absolutamente, es una obra maestra, la implementación de von Neumann del constructor universal. ¿Qué ocurre en un autómata celular? Ocurre en un autómata celular. ¿Verdad? Vamos a ver. Ya se trabó esto porque no me deja pasar al siguiente. Conway conocía este trabajo muy bien, desde luego, estando en Princeton. Y Conway quiere simplificar el trabajo de von Neumann. Y bueno, Conway era otro genio. Y de una manera, otra vez, no puedo expresar el asombro que causa. Crea un autómata celular con muchísimas propiedades de los sistemas vivos y con solo 4 reglas en este universo. Hay un teoremón al final de esta transparencia. El juego de la vida es una matriz infinita de cuadritos. Cada uno tiene solo 0 o 1. Está viva o muerta. Si tiene 1 es negra y está viva. Si tiene 0 es blanca y está muerta. O populada y no populada. Cada cuadrito, cada célula interactúa con sus 8 vecinas. En un cuadrito de 3×3 hay 9 células y la del centro tiene 8 vecinas. Las que horizontales, verticales, diagonales, adyacentes. El tiempo es discreto. Tiempo es 1, 2, 3, 4, 5. Y solo hay 4 reglas. Toda célula viva que tiene menos de 2 vecinas muere por falta de amigos. Cada célula, Hikikomori se mueren ahí, ¿no? Cada célula de 2 o 3 células vivas vive a la siguiente generación. Cada célula que tiene más de 3 muere como por sobrepoblación. Y cada célula que tiene exactamente 3 vecinos vivos, cada celda, si no tenía, de pronto aparece ahí un ser como por reproducción, ¿verdad? Estas reglas sencillísimas las emite, se las cuenta Martin Gardner, Conway. Gardner escribe el artículo original y mucho después, porque fue muy difícil demostrar el teorema, y voy a tratar de explicar qué significa este teorema de Conway. La vida es una máquina universal de Turing, teoremón. La vida, su autómata celular con estas reglas, hace todos los cálculos que se pueden hacer por métodos finitistas. Todos. Veamos qué quiere decir esto. Ya no sé cómo se maneja esto. Estoy en problemas. ¿Cómo toco este video? Ay, ay, ay. ¿Es un video? Es un video, pero no está... Entonces tengo que ver qué está pasando rápidamente. ¿Está en la red? Ernesto, ¿está en la red o en tu máquina? No sé. No está en la red, está en mi máquina. Voy a dejar de compartir un segundo. Lo siento mucho. Voy a tener que ver qué está pasando. Un segundo. Sí, sí. Es que de alguna manera Zoom entra en colisión con... y ya me sale. Ahí se ve que está avanzando algo. Entonces se pone, ¿me logran oír? Sí. Se pone el estado inicial y se deja correr al tiempo con esas reglas de vida. Entonces vamos a poner otro estado inicial. Pueden poner cualquier estado inicial, que es unos y ceros. Ponen cualquier estado inicial
Y noten, asombroso, ese estado inicial produce un ser que camina con las reglas de vida de ese universo. Entonces, si pongo otro estado inicial, es un sistema dinámico discreto. Tiene tiempo discreto, tiene reglas discretas, y aquí si ponemos ese estado inicial, parecería pues un estado inicial completamente inocente, ¿verdad? Pues pongo ese estado inicial, ¿por qué no? Se ve simétrico, se ve bonito. Y ahora corro el tiempo, ¿verdad? Vean cómo se ve el estado inicial. Vean cómo se ve el estado inicial, tiene ciertas simetrías. Noten cómo se ve el estado inicial, ¿verdad? Lo ponemos. Y ahora dejo correr el tiempo, ¿verdad? Una vez que lo pongo. Ahí está el estado inicial. Ya lo puse. Y noten cómo, dejando las reglas de vida, esas 4 reglas que escribí, esto es un sistema que empieza a producir bichos con vida propia. Pero noten que tuve que elegir el estado inicial con muchísimo cuidado para que tuviera entropía bajísima. Y entonces parezco estar violando la segunda ley de la termodinámica, porque la entropía global del sistema solo baja y baja y baja y se vuelve cuasi periódica. Y en un sistema físico esto no debería estar ocurriendo, ¿verdad? Entonces, pues, a ver si ahora me va a dejar. Aquí tenemos otro ejemplo de vida con aquí tenemos otro ejemplo de vida, ¿verdad? Y voy a subir el volumen a vida. Es un montón es un estado inicial monumental y lo dejo correr. ¿Me alcanzan a oír? Sí, sí, ahí se escucha. Sí, se escucha. Es un estado inicial monumental y lo dejo correr. Y solo es una cuadrícula gigantesca. Los unos son blancos aquí, los ceros son negros. Es una cuadrícula gigantesca y lo dejo correr. Y aquí están viendo más o menos la prueba de universalidad del sistema dinámico vida, del autómata celular vida. Es gigantesco el estado inicial, es de muy baja entropía, y lo estoy dejando correr con las reglas de vida. Solo las 4 reglas de vida están en acción. Y los cuadritos cada vez son más pequeños y conforme me alejo, el número de cuadritos del estado inicial es gigantesco y estoy programando vida dentro de vida. Esto más o menos demuestra que es una máquina de Turing universal. Ahí son millones sobre millones sobre millones de cuadritos y lo podría volver a hacer una y otra vez hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro en jerarquías de autorreferencia indescriptibles. Aquí se muestra la construcción de una autorreferencialidad gödeliana en el sistema, ¿verdad? De las de Kurt-Gödel. Ay, no. Entonces, vida muestra el fenómeno de emergencia, como los copos de nieve. ¿Qué es emergencia? En filosofía, teoría de sistemas, ciencia, arte, emergencia ocurre cuando una entidad se observa tener propiedades que sus partes no parecen tener en sí mismas, cuando el todo es más que la suma de sus partes, cuando sin las interacciones del alto alcance no lineales, no ocurriría fenomenología. Propiedades o comportamientos que emergen solo cuando las partes interactúan en una completitud. La emergencia juega un papel central en teorías integrativas de niveles, como sistemas complejos, por ejemplo, o los fenómenos de la vida estudiados en biología, como las propiedades emergentes de la química. Las propiedades biológicas como propiedades emergentes de las leyes de la química, es lo que quise decir, perdón. En filosofía, las teorías que enfatizan propiedades emergentes
se llaman emergentismo. Muy bien. Entonces, las matemáticas de la emergencia están, en realidad comenzaron a entender a von Neumann y toda esta gente en realidad en los 90s, 80s, finales de los 80s, 90s, y la gente no, de pronto no supo bien qué hacer con esto. René Thom tuvo varias ideas importantes, y ahora hay una gran resurgencia gracias al enorme poder computacional de las redes neuronales. Entonces, sin embargo, notamos que el fine-tuning, que se llama en inglés, la elección cuidadosa de un estado de baja entropía inicial para el juego de la vida, es muy importante. Si no, no hay nada, no hay vida. Entonces, el problema de la juega de la vida es que requiere un Dios inicial que crea la vida, y la vida puede seguir existiendo. Famosamente Darwin, en su opus magnum, El origen de las especies, tiene esta frase muy famosa que dice, bueno, y esto puede explicar cómo va la vida y cómo evoluciona. En tanto a los orígenes de la vida, no voy a decir nada, porque no sé. En parte es una postura política para no meterse en problema con la religiosidad, pero en parte es una honesta afirmación científica. Hasta este momento tenemos al Dios de von Neumann o al Dios de Conway, pero todavía no tenemos sistemas que creen vida en sí misma sin que alguien les ponga un estado inicial de bajísima entropía ingeniosamente fabricado. Entonces la pregunta es, ¿puede una computadora programarse a sí misma? Y la ciencia moderna de la inteligencia artificial ha contestado en lo afirmativo esta pregunta. Es uno de los mayores descubrimientos de la teoría de computación modernas. Una asignatura, sin embargo, para saber si existe una máquina que se está programando a sí misma, es la noción de escala. Leyes de escala son giveaways, son pistas de que una máquina se está programando a sí misma, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, la ley de Sif es la primera. Esta ley de Sif, Mandelbrot la entendió muy agudamente. Sif, pues, era un lingüista que sabía bastante de cálculo, matemáticas razonables. Y, tenía su teoría de preferential attachment, no sé cómo se llama, de agregación preferencial. Y pero bueno, de cualquier manera, ¿qué es esto? Dice, pues tómate toda Wikipedia, tómate un texto auténticamente grande. Ya del orden de magnitud del Don Quijote de la Mancha es suficientemente grande, en realidad, y mucho más chicos, inclusive. Pero si tomamos algo como Wikipedia y listas las palabras en el eje X en orden de la más frecuente a la menos frecuente. Pero lo haces en una escala logarítmica. La primera, la segunda, la tercera, la décima, la decimoprimer palabra, en orden de aparición, de qué tan frecuente aparece. En inglés, la palabra que más aparece en los textos es the. En Wikipedia es esa. La cuarta o quinta palabra es of, ¿verdad? La sexta o séptima palabra es and, ¿verdad? Alrededor de la décima palabra es I, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? En las palabras que tan frecuentemente aparecen. Y luego, en el eje Y pones la probabilidad de que la palabra aparezca en Wikipedia, pero tomas otra vez una escala logarítmica. La probabilidad de que si eliges una palabra al azar en Wikipedia sea la palabra the es como 1 en 10, aproximadamente. Y así, de que la palabra sea I es como 1 en 100, aproximadamente. Noten que aunque I es solo la décima palabra en orden de frecuencia, es 2 órdenes de magnitud menos probable que la palabra sea I a que sea the. Esta ley se llama la ley de Sif. De hecho, si toman un libro grande como el Quijote, y esto funciona en todos los idiomas, no solo en inglés, en absoluta, es universal. Cuando digo universal, estoy usando el técnico universalidad en el concepto, la palabra universalidad en el concepto técnico moderno. Recientemente, con teoría de matrices aleatorias, se ha podido rigorizar bastante el concepto de universalidad, y uno de los maestros modernos de la universalidad es Terence Tao. De cualquier manera, este es un ejemplo de universalidad que en todos los idiomas
ocurre lo mismo. Y independientemente del idioma, lo cual debe al menos sorprendernos ligeramente. Y bueno, tenemos esta historia, ¿verdad? Esto significa, por ejemplo, que aproximadamente, voy a cerrar números si no es exacto, pero para crear un efecto ahí dramático, voy a decir, y es más o menos correcto, que la mitad de las palabras de un libro, grande, gordo, aparecen una sola vez en el libro. Voy a repetir esto. La mitad de las palabras de un libro aparecen una única vez en el libro. Esto es asombroso. Y esto habla de una estructura profunda sobre los idiomas humanos. Pero esto también se cumple para idiomas no humanos. Esto es cierto también para el lenguaje de programación C, para el lenguaje de programación Python y para lenguajes artificiales. Parece ser algo sobre la estructura de los lenguajes que hace esto cierto. Y hay varias teorías y nadie sabe muy bien por qué esto está ocurriendo. Otra vez Terence Tao tiene ideas muy bonitas al respecto, pero ni él sabe por qué está ocurriendo esto. Cuando un sistema tiene estas leyes de escalamiento, es una de las asignaturas de que es un sistema complejo. Los idiomas son sistemas complejos. El peso de los mamíferos con respecto a sus ritmos cardíacos, la masa versus su ritmo cardíaco, es un sistema con escalamiento, un sistema complejo. El ritmo metabólico de los animales, ¿verdad? El ritmo es un sistema complejo de esta manera. Porque otra vez hay universalidad. Esto es extraño, ¿no? Un elefante tiene una fabricación muy, muy distinta de un pájaro pequeño, ¿no? Sin embargo, existe esta ley de escalamiento de universalidad de muchísimos, es como si una suma tremenda de factores se cancelaran y lograran que una cosa cuyas componentes son abrumadoramente complejas generara una ley emergente, de emergencia, terriblemente sencilla. Aquí están las patentes en una ciudad respecto al tamaño de la ciudad, ¿verdad? Y otra vez tenemos este fenómeno de escalamiento, que no es lineal. Se ve lineal porque usé una escala logarítmica, pero no es lineal, ¿verdad? La pendiente me da la dimensión fractal del espacio de módulo y del sistema. Este es el ejemplo más arquetípico, ¿verdad? Que es el ejemplo de los en sismología, que es qué tan frecuentemente ocurre un terremoto con respecto a la energía que se libera en ese terremoto. Esa es la energía, no la entropía, es la energía que se libera en ese terremoto. Y otra vez, si yo tomo escalas logarítmicas, es una línea recta perfecta. Entonces sabemos cuántos terremotos de qué, con qué probabilidad. Sabemos la probabilidad a la perfección de que ocurra un terremoto de qué nivel de energía en un año. Sabemos la probabilidad a la perfección. En el eje Y tenemos la probabilidad. Entonces, de colas gordas o de colas anchas, o fat tail distributions, y son muy contraintuitivas. Todo lo que aprendieron en probabilidad estadística práctica no se cumple para estas distribuciones de probabilidad porque están lejísimos de ser gaussianas, de ser campanas gaussianas. Están lejísimos de eso. Entonces, hay un autómata celular, ¿verdad? Que se llama, que bueno, ahora tiene colores, no tiene 0, 1 nada más, ahora tiene muchos colores. A cada color le asigno un número. Y un número para cada número natural y el 0. Y cada que el sistema tiene tiempo discreto, y cada que el color es 4, o 5, o 6, o 7, o 8, si es 0, 1 o 2 se siente estable.
Pero si es 4, se siente inestable y dispara a sus 4 vecinos un grano de arena. Esa es la ley de la naturaleza en este universo. Cada que una cosa es 4 o 5 o 6 o mayor o igual que 4, mayor que 3, se dispara, no puede evitarlo, se dispara en el siguiente instante del tiempo, se vuelve inestable, ¿verdad? Y bueno, pues si tengo un estado inicial, se dispara, se dispara, se dispara hasta que se vuelve estable, ¿verdad? Y hay un teorema que dice que esto ocurre, el sistema se vuelve estable. Entonces, bueno, tomen una mesa muy, muy grande, estos cuadritos, y tomen en el centro de la mesa un millardo, en inglés billion, 1.000.000.000, 10 a la 9 granos de arena en el centro. Estos numeritos los pienso como granos de arena, ¿no? Y cuando hay 4 o más, se disparan esos 4 vecinos, ¿verdad? Entonces tomo 1.000.000.000, 10 a la 9 granos de arena, 1 millardo de granos de arena al centro de la mesa, y los cuadritos son verdaderamente pequeños, y los disparo, los disparo mientras haya causas mayores que 3, y este es el estado final del sistema. Esto fue descubierto más en el inicio de los 90s, y se volvió el artículo de física más citado de toda la década de los 90s. Y aquí tienen por fin una máquina que se programa a sí misma. Aquí yo no tuve que ser ingenioso para elegir este estado de baja entropía, como Conway, ni como von Neumann. Tomé el estado más típico de un Big Bang, de bajísima entropía, y la máquina se programó a sí misma con estas leyes de la naturaleza. Entonces, pues, esto se llamó autoorganización, y fue uno de los grandes descubrimientos de 1991-92. Hay algo espectacular, monumental. Sus estados recurrentes. ¿Qué son los estados recurrentes? Bueno, el sistema ya está ahí y ahora le sigo inyectando masa al sistema. Entonces pongo un grano de arena donde sea y dejo que se relaje el sistema. Si hay cosas de 4 mayores, se disparan, llamo una avalancha a eso y se relaja el sistema. Y al azar, con una distribución de probabilidad uniforme, pongo un grano de arena donde sea y se relaja el sistema. Al azar, pongo un grano de arena donde sea y se relaja el sistema. Y bueno, hay estados que aparecen una cantidad infinita de veces con probabilidad positiva, y hay estados que aparecen una cantidad nunca, alguna vez, con probabilidad 0. Pero sí aparecen, pero con probabilidad 0. Los estados que aparecen con probabilidad 0 los ignoro, los estados que aparecen con probabilidad positiva los tomo en cuenta, y hay un teorema que dice, los estados que aparecen con probabilidad positiva forman un grupo abeliano. ¿Y cuál es la operación de grupo? Poner toda la arena de un estado encima de toda la arena del otro y relajarlo, y dejar que se relaje el sistema. Entonces la dinámica crea un grupo abeliano, teoremón. Y esto es una cosa asombrosa. Este es el único grupo que yo conozco, abeliano, del universo, donde la identidad es extremadamente difícil de calcular. Y es un fractal. En todos los grupos que yo conozco, el grupo de matriz es la matriz diagonal, en el grupo de los enteros es el 0, en el grupo multiplicativo es el 1. Aquí la identidad de un grupo abeliano es un fractal. Teoremón. Una cosa bellísima y muy asombrosa. Cuando yo vi este dibujo y me enteré de que la identidad era un fractal, dije, tengo que entender esto. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? E hicimos un trabajo, ¿verdad? Bueno, con Nikita Kalinin, con Misha Skolnik, con otros colaboradores, y ahora continuamos ese trabajo con Jennifer Biafara, Pablo Cruz, ¿verdad? Álvaro Muñoz y Daniel, bueno, ellos ya están terminando el doctorado, ¿verdad? Pero lo verán mucho tiempo por acá porque está empezando el doctorado y está trabajando con nosotros en esto. Y ellos fueron postdoc en el CIMBESTAF. Y entonces,
pues con ellos hemos trabajado, ¿verdad? Este es el artículo, 1987, me equivoqué de fecha, en 87. Criticalidad autoorganizada. Y es el artículo más citado de toda la física de los 90. Es una computadora que se programa a sí misma, ¿verdad? Y no solo eso, sino que recuerden estas curvitas. Resulta que si veo el tamaño, que si veo cada que pongo un grano de arena como un terremotito o terremotote, dependiendo de dónde puse el granito de arena, es igual que la sismología. Se comporta igual que los sistemas sismológicos. Pero no existe una explicación racional a este hecho. Nadie ha podido demostrar que esto es cierto. Aunque todos los experimentos de computadora dicen que esto es cierto. Si me voy hacia adentro, noto triángulos con rayitas y en nuestro trabajo, si nos vamos hacia adentro, noto triángulos con rayitas y descubrimos que la geometría algebraica dicta estas rayitas. Fue un descubrimiento muy bonito y asombroso. Que la geometría algebraica, que ustedes pueden pensar esto como la imagen del moment map de una variedad simpléctica, CP2, el proyectivo complejo de dimensión 2, y que estas rayitas son curvas holomorfas, que están contando cierto tipo de instantones, cierto tipo de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, dictadas por la geometría algebraica, que tienen soluciones algebraicas. Esto es parte de nuestro trabajo, y nuestro trabajo pues salió en 2018 en la portada de Proceedings of the National Academy of Sciences. ¿Verdad? Ahí está. Este es nuestro artículo con nuestros postdocs, estudiantes y colaboradores, ¿verdad? Ella era estudiante de maestría, Juliet Prieto, en ese momento en el Simvestab. Él se graduó del Simvestab y ahora trabaja en el laboratorio Watson de IBM. Muy bien. Esto ocurre también pues en la naturaleza, este tipo de patrones, estas rayitas que vimos, que se llaman curvas tropicales, ocurren en la formación de patrones en la naturaleza, por ejemplo, en la formación de cristales para semiconductores. De cualquier manera, lamentablemente ya sobre la vida, pero además está bien, prefiero ir lento y decir cosas interesantes que hablar de todo el trabajo. Ya hablé de uno de los trabajos. Hemos estudiado el origen de la vida utilizando estas herramientas, ¿verdad? Hemos estudiado el origen de la vida utilizando estas herramientas matemáticas. Y bueno, aquí comenzaba esta parte de la presentación hablando de la definición de la NASA de la vida, que a mí no me gusta, pero que es la definición de la NASA. Y viendo otras definiciones de vida, ¿verdad? Hablando de entropía, para un matemático es mejor hablar de teoría de información y de entropía que de sistemas químicos y de evolución darwiniana. A otros biólogos, otras personas, ¿verdad? Opinan que New Scientist, está esta contribución de New Scientist de Hilary Shawn, y ella propone la definición de la vida es un sistema acotado que contiene información legible, en un código legible, que puede hacer crecer la entropía localmente. Como de información hay una definición matemática de Claude Shannon, y como entropía hay una definición matemática. Esta es una mucho mejor definición para nosotros de vida, en nuestro trabajo. ¿Verdad? Y bueno, pues pues tomamos otro tomo celular que es un constructor universal, que también produce curvas de geometría algebraica tropical. Entonces, que también produce estas curvas tropicales que vienen de la geometría algebraica tropical. Y bueno, Eugene Kooning, en su opus magnum, en su obra maestra, La lógica del azar, la naturaleza de origen de la evolución biológica,
tiene este capítulo en donde habla de estimar la probabilidad del origen de la vida. Pero lo que nosotros hicimos, ella calcula la probabilidad del origen de la vida basándose en ideas de rRNA y todas estas historias, ¿verdad? Síntesis RNA. Pero lo que nosotros hacemos es calcular la distribución de probabilidades del origen de la vida usando nuestros autómatas celulares. Y bueno, pues vemos que es un sistema complejo autoorganizado y que sigue este tipo de leyes que vimos ahí antes en esta presentación. Y también descubrimos, este es un experimento hermoso en el que estuvo muy involucrado Álvaro Muñoz, ¿verdad? Damos ciertos tipos de estructuras de ADN sintético, producir moléculas que vida, y aquí hay una molécula que no tiene vida, pero que cuando la ponemos en interacción con la vida y crea sus propias, y esto bueno, conjeturamos, ¿verdad? Que todo sistema formal guerreliano suficientemente complicado tiene la existencia de virus, y descubrimos y tenemos una clasificación computacional de todas unas familias de virus en este autómata celular. ¿Verdad? Y y eh, ya, pues ya la última parte creo que les di una idea más o menos del círculo de ideas en donde estamos trabajando en nuestro análisis del origen de la vida. No sé si... Perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Súper interesante. Un montón de ideas para reflexionar este fin de semana con un cafecito o un vinito. No sé si alguien tenga alguna pregunta para el doctor Lupercio. Está muy profundo todo esto. ¿Alguien gustaría preguntar o comentar algo? Bueno, en lo que van pensando pueden también comentar en el chat, pero me gustaría preguntarle a Ernesto, unas preguntas. Si uno quiere estudiar estos temas aquí contigo en el Simvestab, digamos en una maestría, ¿se podría para empezar a entender esto? Desde luego, desde luego, desde luego, sin problema. Tengo varios estudiantes estudiando este tipo de temas. También tengo estudiantes estudiando temas en geometría algebraica y en topología algebraica, pero Ajá. también tengo estudiantes en esta rama de vida sintética, autoorganización, sistemas complejos y computación paralela y este tipo de cosas. Pero, o sea, sí se puede hacer una maestría, una tesis de maestría, ¿no? Claro que Digamos. sí, claro que sí, claro que sí. Pero para empezar para intentar dar contribuciones, pues ya sería más materias en el doctorado, ¿no? Me imagino. Este tema es muy propicio para ser coautor de artículos al nivel de maestría, porque son artículos con muchos autores que requieren programación de bastantes personas, correr en la supercomputadora código, entender eh, todo este tipo de cosas. Todos los programas en donde hicimos la simulación los programamos nosotros, no. ¿En qué lenguaje de programación? Usamos varios lenguajes de programación. Cuando partes básicas del código requieren producir muchos datos, usamos C. Cuando queremos usar inteligencia artificial, usamos Python. Para algunas cosas gráficas que se vean más espectaculares, usamos matemática. Okay. Para cuestiones lingüísticas, de procesación de algebraicas y no sé qué, usamos Julia. Entonces, nuevamente esos artículos son por equipos más grandes, ¿no? Porque requieren mucha programación, correr en la supercomputadora cosas. Entonces hay trabajo a niveles, incluso desde licenciatura hasta doctorado, en este tipo de trabajos amplios, colaborativos, de labor muy intensa. Oh, sí, ¿alguna pregunta más? Pueden prender su micrófono o por el chat también mandar alguna pregunta. Em, Definitivamente yo creo que como se está grabando
y va a estar en YouTube. La verdad es que tu plática me recuerda de esas pláticas que uno ve en YouTube que te dan un panorama bastante general e intenso de un tema novedoso. Pareciera que estamos haciendo un programa, Ernesto, no sé, de ciencia, divulgación de ciencia profunda, ¿no? Muy Muchísimas padre va gracias. a quedar. Pregunta en el chat. Sí, ¿alguna otra pregunta? Ya del chat, de hecho, sí respondió la pregunta, Ernesto, lo que preguntaron. Sí, los lenguajes de programación. Python es muy útil para inteligencia artificial y C para cálculos rápidos. Hay, principalmente, pero también Julia, también otras cosas, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, de todas maneras, todo esto va a quedar grabado por si quieren volver a ver. Yo la verdad sí quiero volver a checar algunas cosas ahí. Se me hizo muy padre. De hecho, igual y te pido ahí algunas referencias. Pues te agradecemos mucho, Ernesto. Le pueden dar un aplauso aquí al profesor, aunque sea virtual. Aquí hay un comentario en el chat. Dice, el tema me recuerda a la escala de Kardashev para una civilización de tipo que requeriría de la ayuda de robots replicantes para colonizar sistemas solares a lo largo de una galaxia. Sí, desde luego, se relaciona con este tipo de reflexiones, pero estando en un departamento de matemáticas, incluso en la sección de matemáticas aplicadas, nuestro pensamiento tiende a ser riguroso y soportado en cálculos computacionales elaborados y grandes, ¿no? Aquí pregunta Ernesto, profesor, ¿qué bibliografía recomendaría para comenzar a estudiar estos temas? Eh, pues, déjenme, quizá lo mando ahí a una referencia general. Ajá. Este, Pues definitivamente el primer paso es escuchar esta plática. déjenme buscar hay ahí este libro, ¿verdad? Y ahí pueden ver algunas contribuciones y referencias adentro de ese libro. ¿Vas a poner un libro en el chat? Voy a poner nada más la liga, nada más. A la liga. Ah, ok, ok. Ahí Y está la ahí, liga. ahí pueden ver referencias en los artículos que están adentro de ese libro, ¿verdad? Y y ese tipo de cosas, ¿no? Ah, ok, ok, ya la guardé ya, sí. Ah, pues está bueno. Pues muchas gracias, dicen aquí. Pues ¿alguien más quiere comentar algo? Ya se nos termina el tiempo. Pues bueno, muchas gracias, Ernesto, te agradecemos mucho. Muchísimas Y gracias. pues ahora sí que ya la gente sabe uno de los temas que trabajas. Ha Gracias, sido Ernesto. ha sido un placer estar con ustedes y te mando un abrazo, Carlos, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias igualmente, Ernesto. Muy amable. No sé si por ahí ande esta